Un hombre mató a 2 agentes de policía y a un transeúnte en Lieja, ciudad belga. Un tiroteo ocurrido cuando el sospechoso, según informa la autoridad, ha sido neutralizado, es decir, abatido, pero gritó: «Alá es grande», palabras a menudo empleadas por los terroristas yihadistas antes del ataque. La fiscalía investiga el suceso como presunto caso de terrorismo. El atacante ha sido identificado como Benjamín Hernán, de 36 años, que disfrutaba de un permiso penitenciario tras este mismo día y se habría radicalizado en la prisión. Todo comenzó cuando el hombre arrebató su arma a un agente, disparó contra los policías apostados dentro de un café en el corazón de la ciudad. Después de estos primeros tiros huyó y logró llegar a un instituto cercano. Ahí tomó como rehén a una mujer de la limpieza que se encontraba en el vestíbulo y que no ha sufrido daños. Ahí fue abatido gracias a la intervención policial. Los alumnos de ese lugar se encuentran sin daño personal. Amenaza constante. Bélgica ha sufrido un atentado yihadista que dejó 32 muertos el 22 de marzo de 2016 y ha sido escenario de numerosos actos violentos contra militares y policías. El último ataque calificado de terrorista, el 25 de agosto de 2017, un hombre de 30 años de origen somalí atacó a varios militares con cuchillo, hiriendo gravemente a uno de ellos mientras gritaba en pleno centro de Bruselas. Y el 6 de agosto de 2016, un argelino que vivía en Bélgica atacó con machete a 2 policías en las afueras de un cuartel. Los agentes resultaron heridos en el rostro y el cuello. El atacante cayó abatido. Un grupo terrorista reivindicó el atentado al día siguiente. Por su parte, Lieja, una ciudad industrial próxima a la frontera con Alemania y situada en una región francófona, fue escenario de otro tiroteo en 2011, cuando un hombre armado mató a 4 personas e hirió a otras 100 antes de quitarse la vida. ¿Y qué tienen contra Bélgica? Contra toda la civilización europea. ¿Cómo se llama, señorita? Está Bélgica, está Holanda, está Francia, están todos. Pero aquí ha sido más frecuente, según este relato ampliado, a otros atentados. Bueno, buscan también al más débil o al más descuidado para tener un poco más éxito. Pero es lo mismo. Es un rencor profundo contra la belleza de un mundo que ellos no pueden tener. Entonces puede seguir en cualquier punto y en cualquier momento. Sí. Aunque se la jueguen, porque realmente su deseo es pertenecer a su paraíso, ¿no? Sí. Sí, pero pues, muchos dudan de que pues, a lo mejor no hay nada, entonces me estoy sacrificando en vano. Sucede como ¿cómo los llamaban a los kamikazes? Sí. Enviados del... Tenían un nombre especial. El viento divino. Ándale. Viento divino. Que los caracterizara por jugársela con todo y avión
con tal de destruir un portaaviones, por ejemplo. Hubo uno que se rajó y fue a aterrizar a otro lado, y es uno de los que ha platicado qué es lo que los motivaba, cómo los entrenaban. Claro, primero fue la deshonra, pero ahora es más interés sobre su historia. A ver, aquí hace rato nos preguntábamos por qué Bélgica se ha convertido en un objetivo terrorista, y se explica que ellos viven una pesadilla de la que no saben cómo escapar. Se ha convertido en uno de los principales escenarios del terrorismo en Europa. El atentado del Museo Judío en mayo de 2014 dio la primera voz de alarma. Allí las autoridades belgas descubrieron que la capital de Europa era objetivo terrorista y la seguridad comenzó a reforzarse en lugares estratégicos. Pero los ataques perpetrados entonces por un yihadista francés distaron de ser un episodio aislado. A raíz de ese, Bélgica descubrió con sorpresa que era el país comunitario más afectado por el fenómeno novedoso, el de los llamados combatientes extranjeros, jóvenes de nacionalidad europea que abandonaban su entorno para unirse a la guerra siria, con casi 500 personas que en algún momento han viajado a Irak o Siria. El país con 11 millones de habitantes era el que más yihadistas per cápita registraba en Europa. La presencia de núcleos radicalizados en el país no era del todo novedoso ni exclusivo en Bruselas. En septiembre de 2014, la justicia en Amberes realizó un macrojuicio contra 46 fundadores y miembros de una organización terrorista responsable de reclutar y adiestrar a jóvenes que se enrolaban en un conflicto, en principio tan ajeno como el sirio, pero lejos de estrechar la amenaza, los problemas se multiplicaron a partir de ese momento. Ya hay escuelas terroristas o escuelas de terrorismo. Sí. Y estos jóvenes que llegaron ahí y tienen mucho tiempo establecidos en ese punto, o con negocios o actividades normales, de repente al regresar a su lugar de origen, son capturados también por esa esencia. La identidad los llama. Están en un país donde no están integrados. Viven ahí, pero no están integrados. Eso es lo que decía Mario. Dicen los que han estado por allá, tú pasas de Bélgica a Francia o a Alemania, y creo que nada más saludas y pasas la frontera. Son muy débiles las barreras para pasar de un país a otro, porque son países que nunca habían tenido amenazas, que no tienen criminalidad, que tienen mucha seguridad. Pero los inmigrantes que llegan ahí nunca son parte de la sociedad, porque tienen distintas creencias, porque tienen distinto color de piel, porque tienen distintos idiomas. Entonces los jóvenes ni siquiera tienen que salir del país. Un día se conectan a la computadora y empiezan a ver lo que es la Guerra Santa. Y les interesa y se comprometen. Y empiezan a ir a la mezquita y empiezan a volverse más fanáticos. Y como hay completas libertades y son países que no tienen controles antiterroristas porque nunca han tenido terrorismo, pues todo se sucede de una manera muy elemental. Las armas de los atentados en Francia se guardaban en Bélgica. Alemania por eso le tiene miedo a la libertad que tienen en Bélgica. En España por eso es raro que sucedan los ataques terroristas, porque España estaba acostumbrada a pelear contra la ETA. Tenía muchos controles antiterroristas. Por eso no era tan fácil atacar un país como España, a diferencia de Bélgica o de Francia, que lo vimos. Vivían su libertad tan tranquilos
que el día que les cayó dijeron, ¿qué está pasando? No sabían cómo reaccionar. Lo mismo sucede en Bélgica, que además es una ciudad pequeñísima. Además se confunden, ¿no? No. No son fáciles de localizar y ni modo de sospechar de cada uno por su apariencia extranjera. Porque la mayor parte de ellos lamentan terriblemente que esto esté pasando, porque les están echando a perder el paraíso al que llegaron, el lugar en donde hay trabajo, en donde se vive bien, con seguridad, sin mugre, con salud, todo, ¿no? Entonces, estos terroristas son una amenaza también para los musulmanes moderados. Los que quieren seguir disfrutando de esas capacidades y no son extremistas. No, claro que no. El fanatismo definitivamente va a seguir siendo el principal fantasma que aterroriza a Europa. 71 años en la delegación Miguel Hidalgo, Julio Rojas Ruiz. Solo quisiera aclararle a Manelik que Bélgica es un país, no una ciudad. Es que, dijo, Bélgica es una ciudad muy pequeña y no Bélgica es un país que tiene como capital Bruselas. Permítame. Gracias. Javier Bolaños Uoto, de 79 años, en Narvarte. Existió el Congo belga, donde estos cometieron muchas tropelías. Tal vez los atentados recientes sean en venganza de los habitantes del Congo que sufrieron todo tipo de abusos y atropellos por parte de los belgas. Era inmisericordia de la explotación del caucho. Y de la raza negra. Pero no, porque el Congo belga no son musulmanes. Es un país en general cristiano o animista. No tiene nada que ver el hecho de que precisamente fue propiedad personal del rey de Bélgica y después de la propia Carlota, el Congo belga. Finalmente el Parlamento de Bélgica se hizo la modificación del estatus del Congo belga para hacerlo colonia del país y le arrebató a la corona la propiedad exclusiva.